noite a todos. Declaramos aberto o painel A Questão da Regulação como fator de desenvolvimento e incrementação da infraestrutura sustentável. Contamos com as ilustres participações dos professores Justo José Reina, professor da Universidade Nacional del Litoral, Santa Fé, Argentina, do professor Tiago Marrara, professor doutor e consultor de Direito Administrativo, Urbanístico e Ambiental da Universidade de São Paulo, professor Carlos Frederico Mares de Souza Filho, professor pesquisador da PUC Paraná, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado, e o professor Daniel Wunderhafen, professor aqui da Unibrasil e do Instituto Romeu Felipe Bacelar. Iniciaremos o painel com a palestra do professor Justo José Reina, como eu anunciei, professor da Universidade Nacional del Litoral, Santa Fé. Professor Justo. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a las autoridades de las universidades, todos aquellos que estamos de una manera u otra siempre en los trabajos de la organización administrativa de eventos académicos, sabemos de las responsabilidades, de los sufrimientos y de los pesares que eso significa. Más allá de las autoridades, quiero agradecer en ese sentido a todos los coordinadores o a la gente que está atrás siempre de nosotros, que son indispensables para el éxito de cualquier evento académico. He sido invitado a hablar en esta palestra con la responsabilidad que significa, con las dificultades del idioma y tratar de construir un puente de comunicación. El tema refiere al procedimiento administrativo que he elegido. El procedimiento administrativo multidimensional como técnica regulatoria en materia ambiental y de patrimonio cultural. En realidad, si siguiera el orden del tema, creo que sería muy difícil construir el puente de comunicación. Tendría que, por lógica, comenzar a hablar de lo que constituye, lo que para mí constituye en una tesis, la calificación de un procedimiento administrativo como multidimensional. Por eso prefiero invertir el orden de los factores esperando que no se altere el producto. Entonces, prefiero primero comenzar a hablar con algunas nociones mínimas o básicas que constituyen elementos básicos o conducentes a la idea que pretendo transmitir. Hablar primero de un procedimiento administrativo como técnica regulatoria. Por eso el procedimiento administrativo como tal puede ser visto desde la opinión de la doctrina, desde dos puntos de vista, según me parece inferir. Uno desde un punto de vista sistémico al procedimiento administrativo mirado ya como un conjunto de reglas o de principios que regulan los procesos formativos de la voluntad de la administración pública como productora de efectos, como leyes de procedimientos, como reglamentos autónomos o de la característica que sea, de ejercicio de potestad normativa que fijan las pautas, reglas o principios del procedimiento administrativo. La otra visión es la visión de la realidad. Mirar a un procedimiento administrativo no ya desde el punto de vista regulatorio de una actuación formal, sino como un conjunto de declaraciones de voluntad, de juicio, de deseo o de conocimiento por el cual se ejercita, o la administración se ejercita la función administrativa desde el punto de vista jurídico. Es decir, una función administrativa entendida no desde la realidad, sino desde el mundo jurídico como productora de actos jurídicos de naturaleza complementaria, actos finales de un procedimiento administrativo que tienen que tener una relación de adherencia adecuada a la ley, entendida como bloque jurídico, a la juridicidad vinculada al acto administrativo, con esa vuelvo a la idea de una adecuada relación de adherencia a la Constitución, a los tratados, a las leyes de jerarquía superior dimanadas de las legislaturas o congresos federales o provinciales. Ese procedimiento administrativo, donde en definitiva el acto final es un acto de aplicación del ordenamiento jurídico.
ese acto final que nosotros manejamos como una idea complementaria con la aplicación de la ley, pero no desde el punto de vista de la norma, como estudié yo en la teoría general del derecho, dado A, debe ser B, una visión lineal, sino una visión que aún en el sistema clásico se ve no ya a dado A debe ser B, sino que la norma es una actividad constructiva del intérprete, del actor jurídico, es una responsabilidad del sujeto emisor del acto. La configuración, como dice Villar Palací y Villar Escurra, la configuración de un grupo normativo que regula y da la solución del caso. Dado A es lo que manda el grupo normativo, debe ser B la consecuencia, no es la de un elemento desgajado del ordenamiento como es en penal o como lo veíamos en la teoría general, sino una actividad constructiva del intérprete que aplica el derecho. Estos procedimientos son lo que profesores como el profesor Javier Barnes hablan del procedimiento administrativo de la primera generación, el procedimiento administrativo de la administración jerárquica, administración cerrada, administración vertical que no abre sus fronteras, y el procedimiento discurre con declaraciones todas focalizadas a ese modelo de organización estatal con un correlato también en una vieja composición de la sociedad. A esta primera complicación de ese sistema jurídico, que a su vez ya es complejo, de complejidad interna, con principios de unidad y de coherencia, con el trabajo del intérprete, la verdad que lo utilizo desde el punto de vista pedagógico, no sé si no es correcta la expresión pedagógica, pero sí desde el punto de vista expositivo. Utilizo la tutela de la materia del patrimonio cultural y del medio ambiente como una causa fuente, como una razón, como una excusa para llegar como una especie de portal, como suelo decir, un portal que me lleva a una calificación jurídica diferente del procedimiento administrativo, no ya cerrado a esta dimensión jurídica, sino un procedimiento abierto hacia otras dimensiones jurídicas, al que, según algunos autores, llamarían procedimientos de tercera generación. Yo prefiero utilizar la expresión multidimensional. La excusa, como digo, es la materia ambiental o la materia de la tutela del patrimonio cultural. Son intereses, bienes o valores que, más allá de corresponder a una concepción arraigada en las nuevas generaciones, la tutela de todo esto, de las generaciones o de la sociedad joven contemporánea, son intereses que han sido recibidos y tutelados por el sistema jurídico argentino en la reforma constitucional del 94. En un apartado diferente, con una declaración de nuevos derechos, incorpora los derechos, entre otros, de los consumidores y usuarios, y además establece la tutela del medio ambiente y la tutela del patrimonio cultural. En otros artículos, también en la cláusula de progreso nueva, habla de la tutela de la diversidad cultural. Lo más interesante de estas disposiciones es el juego del artículo 41, cuando se establecen estos nuevos derechos. Impone de una manera genérica e indiscriminada a las autoridades. Es uno de los pocos lugares donde la Constitución utiliza las autoridades, la expresión plural, la obligación de preservar y de defender el medio ambiente y el patrimonio cultural. He sostenido en publicación reciente que del juego del artículo 41, una publicación está en imprenta, que del juego del artículo 41 de la tutela general a todas las autoridades públicas de la República Argentina, de la tutela de la imposición indiscriminada y general, sumada al reconocimiento constitucional de la legitimación de sujetos y de organizaciones para la tutela de los derechos de incidencia colectiva, incorporando un recurso jurisdiccional de amparo en el artículo 43, para la tutela de estos derechos y para todos los derechos de incidencia colectiva,
o intereses difusos, como lo llamamos en Santa Fe. El juego de estas dos normas hace que se pueda sostener un principio constitucional de actuación conjunta, de actuación efectiva, de actuación conjunta de las administraciones públicas para la defensa de estos derechos fundamentales. Esta calificación que se hace de manera indiscriminada tiene un efecto expansivo desde la tesis hacia la tutela de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de manera directa o por la incorporación de los tratados con jerarquía constitucional de los derechos humanos y dentro de ellos los derechos sociales, derechos económicos sociales. Es decir, una visión o una actuación constitucional donde esto se expande no solamente a esto, sino a otros bienes o tutelas como pueden ser el reconocimiento de los pueblos originarios, los derechos de los pueblos originarios, la protección de la identidad cultural, un régimen de seguridad para niños en situación de calle, madres en situación de calle con lactancia y los niños desprotegidos. Es decir, una serie de tutelas de intereses, bienes o valores endonacionalmente con jerarquía constitucional. Si seguimos en la producción normativa los compromisos y la jerarquía superior a las leyes, por ley 25.602 o 26.602, porque me está fallando la memoria, se aprueba el Tratado Constitutivo de UNASUR. Si observamos el Tratado Constitutivo de UNASUR, en el artículo 2, la tutela y cómo se produce la incorporación de todos estos derechos, intereses o valores, no solamente a la integración, sino de la salud, de la educación, la protección de la inmigración. Es decir, hay compromisos internacionales asumidos, vuelvo a la idea, en otras dimensiones jurídicas que están imponiendo compromisos de actuación frente a situaciones jurídicas subjetivas que llamamos intereses difusos, intereses colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, se puede decir que hay cobertura constitucional. Hay una cobertura constitucional para una actuación estatal, hay obligación constitucional de actuar mediante mandatos, que sí en esto creo, estos mandatos de actuación frente a la necesidad de atender derechos humanos o fundamentales, sí están sujetos a principios de proporcionalidad, de igualdad, de seguridad jurídica y de situación económica de una sociedad con una capacidad de reacción para atender este núcleo indisponible de derechos fundamentales. Sí creo que de este portal como idea central hay un procedimiento clásico, estructurado, cerrado y vertical, que nos lleva a nosotros en Argentina a hablar de un orden federal con autonomía y de órdenes provinciales o locales también con autonomía. Estos nos lleva a una conexión entre los distintos ordenamientos y una obligación constitucional de actuación conjunta a nivel endonacional y a nivel internacional hacia otra dimensión jurídica, no ya endonacional, sino una dimensión jurídica internacional. Creo que esa obligación de actuación conjunta en estos procedimientos, lo que constituye cuando se trata de un procedimiento que debe tutelar o atender medio ambiente, patrimonio cultural o derechos fundamentales, lo que se trata como objetivo de ese procedimiento es darle dimensión objetiva a derechos fundamentales involucrados o afectados en un caso concreto. La práctica, ¿cuánto van? 15, 10, 10, me avisa cuando queden 5. La práctica nos hace, nosotros en Argentina no somos tan plurales o tan libres, generalmente estamos acostumbrados a los papeles que van marcando tiempos fatales, que uno tiene que tener. Entonces, como no tengo el rigor de la ley, es como entré en desconcierto. Generalmente la preocupación
frente a este vacío normativo la tuvieron los jueces. Son los jueces los que han tenido el problema de resolver cómo se articula el derecho de incidencia colectiva o el derecho humano fundamental frente al silencio normativo y la cobertura constitucional. En Argentina hay casos emblemáticos. Uno es de Matanza, Riachuelo, que es una contaminación de una cuenca muy grande, donde la Corte tuvo que cambiar el rol de juez. Si llego, hay un artículo de François Host, en una revista de la magistratura, donde habla de las distintas clases de jueces, y este es el juez de las características de Hermes, no el de Zeus, sino el de Hermes como el vigilante de las fronteras. Entonces es un juez que le toca una actividad constructiva e interpretar y resolver los casos concretos, con tres situaciones de tres jueces distintos, donde la Corte, frente a una contaminación de un río que involucraba una cantidad excesiva de ciudadanos afectados en derechos a la vida y en derechos fundamentales, con contaminación ambiental muy fuerte, sale con mandatos normativos donde convoca transversalmente e impone obligatoriamente a todas distintas jurisdicciones públicas y privadas traídas alrededor del caso, desplazando competencias y diciendo un juez, porque yo lo digo, va a controlar lo contencioso de todos los actores jurídicos involucrados y va a cumplir esta sentencia de la Corte. Es decir, es la Corte como órgano supremo la que le da la dimensión objetiva a los derechos de incidencia colectiva y a los derechos humanos fundamentales frente al vacío normativo. Hay otros casos de menor resolución o de menor impacto, pero les diría que es el caso emblemático, pero pensemos también en una contaminación que no pase las fronteras endonacionales, sino que también pase las fronteras nacionales y convoque este caso a otras administraciones públicas referidas a otro sistema jurídico extranacional fuera de lo nacional. Son lo que en las acciones de clase se llaman casos estructurales. Yo los prefiero llamar casos multidimensionales y no casos estructurales. La doctrina norteamericana trabaja sobre la base del caso estructural. Y para mí el procedimiento administrativo multidimensional, y ahora sí trato de decirlo, es simplemente una técnica administrativa. Es una técnica administrativa de organización y puesta en funcionamiento de una red. No pone en funcionamiento a las administraciones, sino que pone en funcionamiento una red pública o privada, pública y privada, de base constitucional y democrática, cuyo objetivo de esta red es determinar la dimensión objetiva, el alcance del núcleo indisponible, valga como nota marginal, de derechos fundamentales o supralegales para su satisfacción concreta en un caso multidimensional que las convoca. Es decir, es un procedimiento administrativo que en realidad, por esa obligación constitucional de actuación conjunta, está visto desde el punto de vista sistémico, no desde el conjunto de actos, porque este tendrá que provenir de un acto general de distinto valor formal o con distintas exigencias en orden a su validez y eficacia, por el cual se va a poner en funcionamiento una red que va a tocar a distintas dimensiones jurídicas, públicas o privadas, convocadas por el caso. En un caso estructural de contaminación ambiental o de tutela del patrimonio cultural o de la tutela de los derechos fundamentales, la organización cerrada, estructurada y vertical, el procedimiento cerrado, estructurado y vertical es insuficiente para atenderlo. Principios constitucionales de actuación en red que infiere el sistema jurídico a partir del juego del 41 y 43 habilitan e imponen a las administraciones la obligación de establecer un procedimiento administrativo multidimensional que convoque o que atraiga a todas las administraciones convocadas por el caso. De esta forma, si se piensa
el procedimiento administrativo multidimensional, al no estar focalizado en el ámbito cerrado y al operar transversalmente, lo que va a hacer es tomar los componentes válidos de los distintos sistemas para configurar o armar la red necesariamente impuesta por el caso multidimensional. No esperar la sentencia. Si los estados están siendo condenados por vacíos normativos, por la actuación judicial de jueces hermenéuticos, cuyas decisiones en vivo están solucionando derechos fundamentales en casos concretos, no hay opción de silencio o de inacción para la administración en estos casos. Pero si se queda dentro de su estructura, no tiene los elementos suficientes y va a ser un agente ausente para atender el derecho. Tiene que convocar y hasta judicialmente podría yo traer o imponer la actuación conjunta. Las etapas preparatoria, constitutiva o integrativa de la eficacia de ese procedimiento multidimensional provendrán de órganos jurídicos, técnicos o de control de distintas dimensiones jurídicas, conforme a lo que se estableció en el procedimiento administrativo multidimensional desde el punto de vista sistémico antes. Y se dijo, va a ser Cada uno de esos actos, al ser en red, va a tener un régimen de regulación especial o deberá definirse esa forma de actuación. ¿Tiempo? ¿Cuánto queda? 5. Creo que la Constitución es una redefinición así en red. Creo que hay que tener presente que la red no es organización administrativa, ni es la acción administrativa clásica. Y que el éxito de una red, del armado de una red, más allá de la legitimidad, es la elección de los componentes claves de los sistemas. En el caso de la tutela de un patrimonio cultural, en una publicación intenté demostrar cómo las dificultades en la defensa de un patrimonio cultural estaban en las peleas entre las administraciones y que el diseño que se eligió y el procedimiento que se eligió para atenderlo fue inadecuado. No se eligieron los componentes claves. Si yo voy a armar una red, tengo que elegir los componentes claves del sistema, tanto sea desde el punto de vista jurídico, como hacendal, como técnico. En los procesos de integración regional, que es un buen caso análogo, la constitución de las regiones en la República Argentina, se busca, por ejemplo, los máximos órganos de asesoramiento jurídicos de las distintas dimensiones y los máximos políticos, hacendales también, el máximo responsable hacendal político y el máximo responsable hacendal de carrera, el máximo responsable técnico de carrera y el máximo responsable técnico político. Es decir, combinan en la red los elementos válidos que puedan convertirla en una red eficaz. Creo sí que lo que es más importante quizás para salir del procedimiento de la primera generación es que el Estado se convierta verdaderamente en atractor de las organizaciones privadas o públicas también de otra dimensión técnica especial que puedan convocarse. Son ellos, el Estado, el que tiene que convocar en ese diseño sistémico a las ONG, a las universidades, a quien crea pertinente. Los otros dos elementos para terminar, que creo que es quizás lo más importante, que muchas veces atendemos las necesidades o los conflictos estructurales o multidimensionales sin el diseño de un control adecuado. El mismo procedimiento administrativo multidimensional tiene que tener dos ejes irreductibles cuando se va a diseñar jurídicamente la actuación en red. Tiene que tener dos ejes irreductibles. Uno es el diseño del control. ¿Quién va a controlar? ¿Cómo va a controlar? Y establecer claramente las autolimitaciones que se van a establecer esas distintas dimensiones jurídicas para el control
hacendal y para el control jurídico. Y otra cosa que me permito decir también es que en lo posible, cuando se diseña un procedimiento multidimensional de actuación en red, hay que determinar el grado o porcentaje de la concurrencia. Disculpen la preocupación. Muchas veces actuamos y después no sabemos cómo es responsable. Muchas veces un chico en situación de calle, o niños en situación de calle, o madres en situación de lactancia, en situación de abandono, los regímenes que se instauran para atenderlos son atendidos por las ciudades, que son los que tienen los problemas inmediatos. Y las consecuencias negativas del estado de atención de los derechos fundamentales no es responsabilidad de las comunidades locales, ni de las provincias. Es consecuencia negativa del fracaso o de los éxitos relativos de la formulación de planes de gobierno, de planes económicos generales. Entonces, los responsables somos todos como sociedad organizada, gobierno central, gobiernos locales. Entonces, la determinación de la porcentualidad en la determinación de la red ayuda también, más allá de que frente al sujeto todos son responsables de una manera solidaria, después distribuir las cargas entre los responsables, entre los agentes responsables de los costos que ha tenido en nuestra sociedad la formulación, las marchas de determinados procesos y los impactos que ellos tienen en los sectores más vulnerables que no han logrado todavía la inclusión social. Esas consecuencias deben debatirse después en otro ámbito interno, pero sí ser un ámbito de discusión. Para cerrar, creo que son tiempos de redes, son tiempos de propuestas. Esto no se trata solamente de eso, de propuestas, de buscar procedimientos diferentes. Después con la validación, pero hay que pensar más como los jóvenes, hay que pensar más con un ordenador, pero siempre con la defensa de determinados intereses, bienes o valores que creo que se están insertando con una fortaleza indeclinable ya, y tenemos que pensar nada más, solo cosas para encontrar nuevos caminos para atenderlos de la mejor manera posible, nada más.